Estamos. Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestras pláticas de todos los jueves de cultura general. Estamos muy agradecidos por su asistencia y esperamos su entusiasta interacción. Trabajamos para ustedes en esta comunidad junto con Encuentro Ciudadano, con el apoyo de la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Estado de México y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Y también transmitimos para ustedes en nuestras páginas de Facebook. Les doy la palabra al maestro Jorge Lara para que haga la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Hola, muy buenas noches, Vianey. Buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom. Hoy contamos con la presencia de Leonel Funes Díaz. Él estudió la licenciatura de periodismo en la UNAM. Tiene un diplomado de comunicación en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Uno de análisis político por la Universidad Iberoamericana. Y también estudió desarrollo local sustentable en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en áreas de comunicación social en Coparmex y a nivel nacional como en el Ayuntamiento del Estado de México. Fue subdirector editorial de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex. Y también fue diputado federal en el periodo 2000-2003, siendo presidente del Comité de Radio y Televisión. Pues Leonel, buenas noches, adelante por favor. Buenas noches. Los que nos escuchan. Bien, pues gracias por este tema. Creo que de entrada podríamos hablar un poquito de la importancia que tiene América Latina, que en principio es una discusión por ahí de repente que hay académica en dónde empieza y en dónde termina América Latina. Normalmente se dice que es del Río Bravo, es decir, de México hasta Argentina y Chile en el sur del continente. Obviamente también hay países del Caribe o de las Antillas que forman parte de la América Latina. Pero también hay una discusión interesante sobre si Estados Unidos forma parte de América Latina. Algunos dicen que sí, en el entendido de que no por el territorio o el gobierno de Estados Unidos, que no es de latinos, pero sí por la gran población latina que hay. De hecho, en los Estados Unidos viven mucho más población latina que en muchos países de Centroamérica y algunos países, digamos, medianos o pequeños de Sudamérica. Es un espacio que mínimamente podemos contemplar a 35 países, que equivalen a un 12-13% del total del planeta Tierra en términos territoriales. El español es uno de los idiomas más hablados del mundo, pero en América Latina no solamente se habla español, también se habla portugués y se habla francés. También por ahí hay una discusión, un debate igual académico que dicen que la cuestión de América Latina significa los países que tienen lengua, que tiene sus orígenes latinos, francés, italiano, portugués, en fin. A lo que voy es que no es un concepto rígido de decir América Latina son estos países y nada más, ¿no? Hay quien dice también que en Canadá hay una parte de América Latina. Sin embargo, vamos hoy a dedicarnos a platicar un poquito de lo que significa México hasta abajo, ¿no? Hasta el sur del país, perdón, del continente, y lo que es el Caribe y las Antillas. Primero quiero decir, en términos políticos va a ser nuestra charla, así que puedes avanzar a la otra imagen, que está también bonita ahí, de las otras imágenes, para que empecemos a ubicar un poco lo que significa América Latina. Estoy compartiendo, por ejemplo, esta es una imagen del Caribe colombiano, es la ciudad amurallada de Cartagena, una ciudad muy bonita. Cuando puedan ir, vayan, se los recomiendo mucho. Ahí había una imagen anterior de Machu Picchu, en el Perú. En fin, hay varias imágenes ahí que los he puesto un poco para empezarnos a identificar con este hermoso continente. Hay incluso algunas canciones ahí que son más o menos conocidas que hablan de la belleza y grandeza de la población que vive en estas tierras, ¿no? Son canciones se oyen muy chistoso, pero vale la pena incluso leerlas, lo que cuentan, ¿no? Las canciones de Parque Chino, de esta tierra prometida, ¿no? Esta es
Este es el Edén que se soñaba, ¿no? Habla José Luis Perales en la canción de América, que esta es un territorio donde hay mucha sangre campesina derramada, ¿no? Y mucha gente valiosa que trabaja. En fin, América Latina es todo un mosaico cultural que nos une religión, que nos une lengua en muchas partes, decía yo, salvo excepción de Brasil y otras más. Y la gente es muy parecida. Si ustedes tienen la oportunidad o van a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, Venezuela, República Dominicana, en fin, México, Guatemala, Nicaragua, encontrarán que la gente es muy parecida a nosotros, que tenemos básicamente las mismas inquietudes, los mismos amores, los mismos quereres, las mismas preocupaciones, con una forma diferente de ver la vida en términos culturales, ciertamente, pero muy parecidos, ¿no? La guitarra, la quena, en fin, tantas cosas que nos unen, pero la paradoja es que los latinoamericanos volteamos muy poco a Latinoamérica. Yo decía hace un tiempo que es más fácil saber quiénes compiten en Estados Unidos por la presidencia de la República, cuáles son las últimas noticias de España, las noticias de Ucrania, las noticias de Francia, lo que pasa en Alemania. Es más fácil que los latinoamericanos sepamos qué sucede allá y nos cuesta mucho trabajo saber qué sucede en Bolivia, qué está pasando en Guatemala, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Paraguay, ¿no? Más lejanos todavía esos países, Paraguay, Uruguay. Y lo paradójico, insisto, es que hablamos igual, sentimos igual, pero no nos vemos. Pasa tristemente lo que pasa quizá en nuestros vecindarios, en nuestras calles, que solamente sabemos que existe el vecino, pero nunca tenemos información mayor y quizá tenemos más información de lo que pasa en la Ciudad de México y no lo que pasa con mi vecino. En fin, entonces esta es la reflexión. Yo quiero invitarlos a todos a que sigamos la pista de lo que pasa en América Latina y quisiera tener aventurar una pequeña primera hipótesis. Prácticamente todo lo que pasa en América Latina, en algún país de América Latina, ya pasó en otros antes. Obviamente, y lo recalco, nunca puede ser igual, pero son cosas parecidas. Voy a poner un par de ejemplos, así muy genéricos. Persecución a la iglesia en Nicaragua hoy. México, por ejemplo, pues ya vivió en su momento, hace muchos años ciertamente, pero también ya hubo una persecución religiosa. Hoy en Ecuador, perdón, en El Salvador, el presidente de ahí, o sea, vamos a hablar un poquito, quiere reelegirse cuando la Constitución decía que no se puede. Y eso ya pasó en Bolivia, ya pasó en Ecuador, ya pasó en Venezuela. En México decíamos, ¿cómo es posible que haya un gobierno como el de Venezuela y los venezolanos hayan permitido que llegue allá? Bueno, eso ya nos pasó en México, ya les pasó a los bolivianos, ya les pasó a medio mundo. Otros decían, ¿cómo es posible que en Chile no hagan algo para recuperar la constitución política ahora que se hizo el debate? Y pues bueno, ya hubo intentos en otros países, en Colombia, en los 90s, 80s, hubo una nueva constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante para los latinoamericanos que estamos metidos en el campo de lo social o de lo político, lo cultural, observar que, y vuelvo a decirlo para que no haya confusión, hay muchas cosas que han sido muy parecidas y que valdría la pena reflexionar cómo salieron de esos atolladeros para no volver a caer. Y quiero empezar con Nicaragua. Los que tenemos cierta edad recordamos que en aquellos años 80 se decía en Nicaragua, mejor que Somoza cualquier cosa. ¿Qué significaba eso? Que creían los nicaragüenses que estaban viviendo con el peor de los gobiernos. Y como su frase lo decía, mejor en lugar de Somoza cualquier cosa. Bueno, pues resulta que esa cualquier cosa, pues le salió peor. Si podemos entrar allá al tema a la lámina de Nicaragua. Resulta que hoy gobierna una dictadura. En aquellos años de Somoza era la dictadura de la familia Somoza. Hoy es la dictadura de Ortega y Murillo. Ortega es el
líder guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se han de recordar algunos, que entró a Managua después de la derrota y huida de Anastasio Somoza. Y desde entonces no ha dejado el poder. Y para desgracia de los nicaragüenses, están repitiendo la historia, y aquella era la familia Somoza, pero era la dictadura Ortega Murillo. Murillo es la esposa de Daniel Ortega. Y decía yo que todas las cosas se repiten. Esta mujer es la que hoy controla verdaderamente Nicaragua. Hay quien dice, no, es Daniel Ortega, pero la verdad que el pobre hombre ya está tan mal de salud mental y físicamente, que la que controla y define es ella. Y decía yo que las cosas se repiten. Observemos rápidamente en Venezuela. Hace unos días acaba de nombrarse se acaba de nombrar, digamos, el INE de allá, el órgano electoral, y el presidente Maduro decidió que la que va a coordinar estos trabajos del INE venezolano va a ser su esposa. Es decir, insisto, las cosas, si las pudiéramos ir observando en paralelo, podemos ver que lo que pasa en un lado ya pasó o está pasando en otro país sudamericano. Y para bien y para mal, ¿eh? Pero aunque hoy, pues por desgracia, vamos a hablar un poco de las cosas negativas. Bueno, entonces lo primero que hay que entender es que ahí se vive con una dictadura que encabezan estas dos personas a través de un partido que fue primero el grupo guerrillero y luego ya se hizo ejército, y luego en una unidad ejército y gobierno, después de que hubo una junta militar, han gobernado desde entonces. Vuelvo a decir, no es gratuito que hoy en México, por ejemplo, el gobierno de López Obrador tenga un fuerte apoyo con los militares. Aquí hay un ejemplo de cómo eso ya se vio en otros lados. O cómo Nayib Bukele hoy en El Salvador tiene una gran fuerza política apoyado en el ejército, ¿no? Así como los sandinistas en aquellos tiempos, Daniel Ortega ahora, Andrés Manuel acá, y otros en El Salvador y otros países más. Bueno, ¿qué ha caracterizado en estos últimos, diría yo, 10 años al régimen de Nicaragua? Pues es la persecución a los opositores, ¿no? Persecución que ha pasado de una mano blanda, digamos, a una mano dura. Hace unos años, en el 2018, la situación estaba pues terrible en Nicaragua. Hubo una serie de protestas ciudadanas en las calles, sobre todo de estudiantes, y el régimen nicaragüense los oprimió, los encarceló a muchos de los líderes, y a partir de ahí se cerró durísimo. Cerró medios de comunicación, etcétera, etcétera. Una persecución terrible a los opositores. Hace unos días se expulsó, ustedes lo saben, a muchísimos líderes políticos, entre ellos a todos los que querían ser candidatos opositores. Imagínense los que estamos en México, como si hoy López Obrador metiera a la cárcel a Xochitl Gálvez, a Santiago Krill, en fin, a todos los que están compitiendo por la oposición, a todos, a la cárcel, y además a todos los partidos políticos los desapareció jurídicamente. Y entonces, pues hubo elecciones y el cuate ganó, porque quitó a todos de la arena política, y hace un tiempo los expulsó de Nicaragua con una ley inmoral, yo digo, por no decir una palabra más fuerte, que incluso les quitó la nacionalidad nicaragüense. Según Daniel Ortega, los expulsados ya no son nicaragüenses, lo cual obviamente es una falacia, porque la nacionalidad de uno no nos la da ni el acta de nacimiento ni el pasaporte, es una cosa que llevamos dentro de nuestro ser, ¿verdad? No somos mexicanos más allá de que tengamos una credencial del INE, ¿verdad? En fin. Y un tema terrible que decía yo hace rato, que ya vivimos en México y en otros países se vive hoy actualmente también, es la persecución en la iglesia. Ahí, cuando corre a este grupo de opositores, también sube al avión en Estados Unidos a Monseñor Rolando Álvarez. Pero Monseñor Rolando Álvarez no se quiere ir a Estados Unidos y se queda en Nicaragua, lo cual hace que el régimen Ortega Murillo endurezca su postura. Y pues lo tiene en la cárcel desde entonces, está detenido, está aislado, prácticamente no se sabe nada de él. Ha prohibido todas las manifestaciones religiosas. Ahora que fue Semana Santa, por ejemplo, estaba prohibido que salieran de los terrenos de las propias parroquias para hacer seguir las festividades de la Semana Santa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Esto ha estado terrible. Ahorita voy a regresar a ese tema del obispo. Hace unos días también confiscó
una empresa que se llama la empresa Grupo Cohen, que es, fíjense, la que en Nicaragua pasaba el Western Union, bueno, los que pasan las divisas de Estados Unidos a moneda local, y les confiscó todas sus empresas, todos sus bienes, y hay una persecución ya no solamente contra los persecutores, no solamente contra los opositores políticos, o los opositores, diría yo, como de conciencia, digamos, tipo el obispo, sino también ya contra las empresas. Hace unos días, sorprendentemente, en la OEA hubo una condena unánime al régimen de Nicaragua. Y aquí es un dato interesante que vale la pena reflexionar. Y voy a decir algo que no significa que yo esté santificando a Lula o al gobierno de Brasil con lo que voy a decir. Pero el gobierno de Brasil en la OEA hizo un intento de no ser tan agresivos con Daniel Ortega, porque la posición de Brasil dice, si nos ponemos demasiado radicales contra Nicaragua, se van a seguir más radicales ellos contra su propio pueblo. Esa es la hipótesis del gobierno brasileño, de Lula, que acaba de entrar, ustedes lo saben. Pero paralelamente, estaba trabajando con el Papa Francisco Lula, el presidente de Brasil, y se hizo público incluso que Lula está interviniendo con Daniel Ortega para buscar la liberación del obispo nicaragüense. Alguien podrá decir que es faramaya, alguien podrá decir que que está mal, porque es un comunista, socialista y no sé qué, pero la realidad es que están haciendo un trabajo diplomático, un trabajo político para intentar liberar al obispo. Obviamente tampoco eso va a resolver el problema de Nicaragua, pero simplemente lo pongo en una perspectiva de que hay un esfuerzo del gobierno brasileño de Lula, en este caso, de ayudarle al obispo a salir, y ha estado haciendo de la mano con el Papa Francisco, y no en una actitud, digamos, del Papa Francisco como un asunto religioso necesariamente como primer paso, sino también como un jefe de Estado, porque también el Papa Francisco pues actúa y tiene que hacer trabajo diplomático, y parece, a mi juicio, que lo está haciendo serenamente, y a mi juicio creo que bien, intentando liberar al obispo. No sé si así rápidamente quisieran alguien comentar algo sobre Nicaragua para pasar a los otros países de Centroamérica. Pues sí, yo quisiera comentar que ha sido una preocupación actual esta situación de la persecución a la iglesia en Nicaragua, y cómo la situación se ha ido tornando pues muy compleja, y en el sentido de lo que tú estabas diciendo, la negociación y el diálogo muchas veces pueden parecernos o pueden parecernos criticables, ¿no? Pero solo los que están en la mesa de la negociación pues son los que, no sé cómo decirlo, los que llevan la voz, o los que nos van a tratar de incidir en un determinado resultado. Y en una negociación, pues no se trata de que una de las dos partes salga ganando, ¿no? ¿Qué opinas? Pues por supuesto que eso es. Y aquí nada más es la reflexión, como también es una reflexión que va a cualquier país, a México, Venezuela, a Salvador, a cualquiera. Dicen por ahí, no me sé bien el fraseo, pero dicen, vinieron por los políticos y dijimos, a mí no me pasa nada. Vinieron por los empresarios y dijimos, a mí no me importa, a mí no me pasa nada. Vinieron por la iglesia y dijimos, a mí no me pasa nada. Y ese es el grave problema, que cuando persiguen a los políticos, no todos se solidarizan. Cuando persiguen a los medios, no todos se solidarizan. Cuando persiguen a los empresarios, no todos se solidarizan. Cuando persiguen a la iglesia, no todos se solidarizan. Y el grave problema es que es una cadena dictatorial que va de una manera, como llamamos así, progresivamente avanzando y avanzando para lograr el objetivo de un control total. Pobre pueblo de Nicaragua, sufriendo, pero bueno, finalmente creo yo que espero primero Dios que salgan adelante. Si no hubiera otro comentario, pasamos a la siguiente lámina. Aquí el caso de Haití. Haití, hace muchos años yo escuché unas conversaciones, unas pláticas que hablaban sobre las posibilidades que tenía México de liderar América Latina y que otros países podían liderar América Latina. Y alguien preguntaba, oiga, pero cuando se lidera, uno va adelante y otros van atrás. Y el ponente dijo, pues sí, imagínense que es un tren
y en todos los países, y no solamente de América, sino prácticamente del mundo, pero hoy estamos hablando de América, el que va en el último vagón es Haití. Y esa conversación fue, esa conferencia política que estoy hablando fue hace más de 20 o 30 años. Y Haití, por desgracia, sigue como un estado fallido. Si a mí me apuran y me dicen de América Latina, ¿en qué país las cosas están peor? ¿Qué país es el que necesita más ayuda? ¿El que necesita más trabajo? ¿El que necesita más rezos, si es el caso? Es Haití. Es indudable que Haití es el problema más grave. No hay un gobierno. Ustedes recuerdan hace unos meses, perdón, las mafias criminales se metieron a la casa presidencial a asesinar al presidente de la República. Por fortuna su esposa se salvó porque fingió que estaba muerta. Pero imagínense que las mafias, ya no no los rivales políticos, sino las mafias de delincuentes se metieron al Palacio de Gobierno y mataron al presidente, apoyados por unos mercenarios colombianos, por cierto. Hay un desastre internacional, porque ha habido cascos azules, ha habido dinero puesto por un lado, por otro, y no se resuelve. Hay una tragedia humanitaria. No sé si alguien de los que están aquí presentes o algún familiar les ha contado cómo está Tijuana, cómo está la frontera norte, con miles y miles de haitianos, cómo están las caravanas que vienen de Centroamérica con miles y miles de haitianos. Aquí en la zona del Estado de México, la Ciudad de México, no hay muchos, pero sí se ven haitianos muy seguido. Yo que lo ando muy seguido por el periférico, muy seguido me encuentro gente caminando por las calles que yo asumo que son haitianos. Hace un tiempo fui a Morelia y en la central de autobuses fácil vi 50 haitianos. Y lo más grave es siempre con niños, y niños bien bonitos, por cierto, bien hermosos. Hay una tragedia que, por ejemplo, en esta imagen se pone ahí un barco, ha habido muchos que se han ahogado en el mar. Es una tragedia terrible. Los migrantes están por todos lados con sufrimientos terribles, ¿no? Que no se le desean a nadie. La ONU ha mismo dicho los de la ACNUR, que se dedican a la cuestión de los refugiados y el seguimiento de los desplazados, han dicho que los migrantes haitianos sufren más que los ucranianos, porque los ucranianos, como están de moda el tema de la guerra, cuando se desplazan a un país, sobre todo en Europa, pues tienen muchos apoyos, pero los haitianos, y luego todos los de América, pero particularmente los haitianos son los que peor están sufriendo. Y aquí quiero comentar un tema que es muy interesante. Hay un arzobispo, voy a decir un nombre que a lo mejor está mal dicho, pero ahí habla francés. Hans Abel Migragnot es un arzobispo de ahí de Haití, entiendo que de Puerto Príncipe. Ha dicho que debe de promoverse mucho el diálogo. Ahorita hay un diálogo político en Jamaica, donde están intentando los pocos políticos que trabajan ahí, o más bien que dejan trabajar ahí en Haití, están teniendo un diálogo para intentar tener un acuerdo y resolver el problema político, porque hay una gran pobreza, decía yo, ¿no? Hay una epidemia de cólera ahorita ahí terrible en Haití. Recuerdan también hace poquito, para más de la desgracia haitiana, hubo unos temblores terribles, inundaciones. Es una población de pocos millones de habitantes, hay más de 300,000 o 400,000 desplazados en estos últimos años, en este último año. Es terrible la situación de Haití. Y dice este obispo, necesitamos hacer un plan Marshall donde se reconstruya el Estado, se reconstruya el país, que los países, que el mundo se solidarice, le ponga dinero, eficacia y se resuelva. Creo yo que Haití mereciera el apoyo internacional de una manera mucho más grande. No se ve por dónde puedan salir. En la República Dominicana, que es el país vecino que comparten esta isla a la cual ahí llegó Colón con sus amigos en 1492 por aquellos lugares, por cierto. Pero incluso hay lugares ya en la República Dominicana donde están armando una especie de muro, no el muro de Trump para México, sino el muro de Dominicana para Haití, por el grave problema que hay. Entonces, hago aquí una pausa también en Haití por si quieren comentar algo, pero si alguien tiene alguna posibilidad de ayudar a Haití en algo, yo diría, hágalo. A mi juicio, insisto, es el país que más requiere apoyo. Oye, me interesó eso del plan Marshall. ¿Exactamente de qué se tratará o cómo?
El plan Marshall fue el que se hizo para la reconstrucción de Europa, ¿no? Cuando después de la Guerra Mundial, donde pues ahora sí que todo el mundo le entró y participó y reconstruyó y, digamos, hizo que los estados europeos, después de la Guerra Mundial, pues se recuperaran. Porque aquí, como pongo en el primero, hay un estado fallido, insisto. Imagínense, los controles los tienen los grupos delincuenciales. Cuando ha llegado, ahora cuando fue el terremoto, le rogaban al líder de las bandas criminales que permitieran el paso para el apoyo internacional. Porque él controlaba, no era el gobierno ni de Puerto Príncipe ni el gobierno del país, sino era él el que controlaba el paso en las calles y las avenidas. Es decir, ahí no hay gobierno, ahí hay bandas delincuenciales que están en el poder. Y vuelvo al tema, desde mi tema original. Cualquier cosa que vemos en otros países ya se dio en otros lados. Se dice, es que en México y en otros países se le ha dado paso, se le ha dado manga ancha a la delincuencia y tienen el control territorial. ¿Y cómo es posible que pase eso? Pues en Haití todo el país está con un control de las mafias delincuenciales. Es el plan Marshall, intentar arreglarlo con un apoyo internacional para reconstruir Haití. Muy difícil, muy difícil. ¿Alguien más? Bueno, sigamos entonces al siguiente país. Vámonos más rápido por ahí. Guatemala. Aquí vamos a hablar un poco más de lo electoral. Digo, Guatemala sufre un terrible problema de corrupción generalizado. Todo el mundo se acusa de corrupto, no hay quien se salve. Se vive hoy un populismo que implica, entre otras cosas, el ataque a la prensa, ¿no? Cierre de los medios. Hace poquito se cerró uno de los principales medios de comunicación de ahí de Guatemala. Acaba de pasar una elección presidencial y aquí es muy interesante. Y vuelvo a decir que las historias se repiten. Compitieron, imagínense, 22 candidatos a la presidencia de la República. Esto fue el domingo pasado. Ajá. Y los tres que se decían punteros, solamente uno las encuestas le atinaron. Y esta mujer pasó que es un poco le dicen de derecha, que pasó a la segunda ronda, pero aquí lo interesante es que es la ex esposa de Álvaro Colom, un expresidente de la República de Guatemala, que hace 2 o 3 periodos presidenciales quiso competir, pero la ley decía, no puede competir para la presidencia la esposa del presidente en turno. ¿Qué creen que hizo? Se divorció solamente para poder competir para la presidencia de la República. Perdió en la segunda vuelta, luego volvió a intentarlo, volvió a pasar a la segunda vuelta y volvió a perder. Le pasa, porque vuelvo a decir que todo se repite, le pasa lo que a Keiko Fujimori en Perú, ya van 3 veces que compite para la presidencia de la República, pasa a la segunda vuelta y las 3 veces ha perdido. Esta mujer calificó la segunda vuelta, pero todo parece ser que como no la quieren, seguramente volverá a perder. Pero fíjense, ¿quiénes eran los otros dos? Sobre todo la otra mujer que decían las encuestas que iba a ganar. La hija de Ríos Montt, otro expresidente de la República, un militar, ¿no? De aquellos tiempos duros de los gobiernos militares allá en Centroamérica, y ella también compite. Bueno, es decir, presidentes del pasado. Y resulta que uno de los 22 candidatos de un partido que se llama Partido Semilla, resultó que obtuvo el 15% de los votos, una cosa así más o menos, y logró pasar a la segunda ronda. No había, créanme, yo he estado pendiente de Guatemala esta elección, no había uno solo que lo nombrara, salvo, porque decían que era hijo de un expresidente de Guatemala. Un expresidente de Guatemala que fue el primero que hubo después de que los gringos metieron mano allá en Guatemala y quitaron presidentes y se inventaron golpes de Estado, bla, 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 bla. Entonces este era el primer presidente civil, digamos, de la época medianamente moderna, y su hijo, en el partido de Semilla, que nadie lo tomaba en cuenta, calificó. Y calificó gracias a un discurso de corrupción, anticorrupción, todos los del pasado son muy malos,
así como si estuvieran escuchando a López Obrador. Él se dice socialdemócrata, sacó el 20 y tantos % de los diputados. No, fíjense, la pobreza política en fortalezas institucionales, que este partido ni siquiera tuvo candidato a la capital del país, porque es un partido tan pequeño que no le dio para eso. Pero bueno, calificó a segunda ronda y todo indica que este señor socialdemócrata, se dice él, será quien gane la segunda vuelta. Falta un poquito de tiempo, pero probablemente sea. Pero aquí mi conclusión es, este país no puede salir adelante porque también sus opciones políticas no se han renovado. Todo depende de unos expresidentes de los regímenes anteriores y pues sí, habrá que decirlo de la corrupción que han institucionalizado por desgracia ahí. Guatemala fue hasta ahí. ¿Algún comentario? Yo otra vez una pregunta. ¿Qué tanto de verdad están funcionando los recursos que López Obrador ha mandado a Centroamérica, a Guatemala, a Salvador, de estos, ¿cómo se llama? Como los programas del bienestar que está replicando allá en estos países y si hay información de eso, qué es lo que está pasando? Lo iba a comentar un poquito en el caso de El Salvador. Hay una diputada de El Salvador con la que yo dialogo que hemos querido invitar a estas pláticas, pero por lo mismo que el régimen la está persiguiendo, no hemos podido lograr colocar para que pueda hablarnos. Pero ella me ha platicado a mí, y yo lo he leído también, de que, por ejemplo, en El Salvador y en Guatemala, no tengo referencia, pero estoy seguro que es muy parecido, todo el dinero que mandaron se lo quedaron. O sea, el gobierno se lo quedó y ha sido corrupción y más corrupción. En el caso de Guatemala, precisamente no tengo claro los apoyos mexicanos a dónde han ido a parar. En el caso de El Salvador tengo referencias de ella y de la prensa un poquito independiente, y de aquí algún cuestionamiento que se hizo en el Senado mexicano de que el dinero del Sembrando, ¿cómo se llama? Sembrando Vida, pues ha sido utilizado por en este caso el Frente el Farabundo Martín, ¿no? De allá de Salvador. Oye, se oye mucho la cuestión de la migración que vienen desde El Salvador o por ahí más lejos, ¿no? Y que van a atravesar México y van a llegar a Estados Unidos. ¿Qué problemática tiene Guatemala o simplemente se unen a estos contingentes de migrantes que van para Estados Unidos? Bueno, Guatemala es el país más grande de Sudamérica y en consecuencia el más poblado y en consecuencia con el que tiene más necesidad. Pero por desgracia, sean muchos o sean poquitos, son unas mafias los que los controlan, los que los manejan, ¿no? Y los que los utilizan incluso políticamente, ¿no? Entonces, las masas guatemaltecas a lo mejor no son quizá muy sonadas porque hoy no hay tanta desesperación como en Haití, como en Nicaragua o como en Venezuela, pero sí es un país que manda muchos migrantes. Y el problema con México, ustedes saben, cuando Ebrard, a nombre de López Obrador, acepta poner el muro, digamos, en Centroamérica, ha habido incluso imágenes donde había cómo se rompían los pasos fronterizos por la presión que había en Guatemala para entrar a México, y que México les puso ahí un tapón de soldados y Guardia Nacional, y era a través de Guatemala. Es un problema de migración muy, muy fuerte. Sigamos. En El Salvador hay un autoritarismo presidencial terrible. Cuando recién entró Bukele a la presidencia, se hizo acompañar del ejército y entraron a la Cámara de Diputados para decir, señores, me tienen que aprobar mis leyes, ¿no? Y miren nada más con quién vengo acompañado, ¿no? Los que se acuerdan del Tejero en España cuando entró a la Cámara de Diputados, que todo el mundo dijo que eso estaba muy mal, obviamente estaba mal, pues acá eso fue hasta aplaudido, ¿no? Porque como la Cámara de Diputados estaba de los viejos políticos malvados, entonces no importó que el presidente de la República se metiera a otro poder con el ejército a un lado suyo para decirles que ellos iban a mandar. Bukele hizo un partido que se llama Nuevas Ideas, y ese partido es hoy completo, total control de El Salvador. Ha decretado, creo que 4 o 5 veces el estado de sitio, ¿no? Ciertamente por un problema similar al de Haití, de unas bandas
terribles que estaban ahí, la Mara Salvatrucha, etcétera, crímenes todos los días. No tengo el dato exacto de cuántos al día había, pero vamos a pensar que había 30 muertos diarios. Lo que decidió el presidente con esta visión autoritaria, pues prácticamente no averiguo y meto a la cárcel a todos. Y prácticamente la clave era, tienes tatuaje, eres joven, te vas a la cárcel. Más de 70,000 gentes metió a la cárcel. Ha bajado terriblemente bueno, no terriblemente, positivamente en ese sentido, los muertos. Hoy hay 0 muertos al día en El Salvador, sobre todo en San Salvador, que era donde estaba más dura la cosa. Ha tenido que hacer una nueva cárcel para atender a estas gentes, que es prácticamente toda una ciudad de delincuentes, ¿no? Pero a la par ha habido una grave crisis de los llamados derechos humanos, porque muchas de estas gentes no han cometido delitos, pero los ha metido, y él casi dice, primero los arresto y luego averiguo, ¿no? Y pues la poca oposición que hay han dado sus gritos, la prensa, y sobre todo las familias, las mamás básicamente de los muchachos que tienen indebidamente, están ahí, encarcelados. Muy pocos han salido, porque es un régimen, digamos, sordo, ¿no? Que no escucha ninguna plegaria, dijéramos, ¿no? Porque él dice que él prefiere equivocarse con 5, 10 o no sé cuántos que están equivocadamente en la cárcel, a que estén todos estos malandrines en la calle, ¿no? Entonces es un grave problema. Decía yo también el tema de la reelección presidencial, es indebida, la Constitución lo prohíbe tajantemente. A quien le ayude o que susurre casi que quiere reelegirse al presidente era ilegal, motivo de sanciones, y no le importó. Obviamente el Tribunal Electoral y los tribunales de El Salvador están cuadrados ante él. Hay un control total y absoluto del partido Nuevas Ideas. Lo que fue el Frente de Farabundo Martí, que fueron los guerrilleros, tuvieron el control y ya lo perdieron. Bukele, hay que decirlo porque no nos vayamos con la finta, Bukele fue alcalde de El Salvador y fue alcalde del partido del Frente Farabundo Martí. Es decir, es lo mismo que López Obrador y otros más, ¿no? En otros lados, que acusan a un partido cuando ellos fueron parte de ese partido y fueron, en este caso como el de El Salvador, fue hasta su presidente. Rompió con ellos, hizo su nuevo partido, hizo la estrategia populista de decir que todo lo que era diferente a él estaba mal, y pues hoy tiene una aceptación del 70-80%. Si le suena parecido a otros países, pues es las consecuencias de las que he venido hablando de la mañana. Hoy se están desarrollando los Juegos Centroamericanos y con esto termino. Si alguno de ustedes alguna ocasión vio algún evento de Fidel Castro o algún evento de los regímenes militares sudamericanos, como cada que tenían oportunidad de hablar en un micrófono que los viera y los oyera el mundo, hacían un discurso totalmente ideológico con temas que no tenían nada que ver con lo ideológico. Si alguien vio la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos, creo que fueron el sábado o el domingo, no me acuerdo qué día fue la inauguración, verán cómo todo está ideologizado, todo está a favor de él. Nada más con estos datos termino. Hicieron los Juegos Centroamericanos y se le ocurrió, pues, ¿a quién pongo de encargado? Ah, pues a su hermano, ¿no? Entonces el hermano del presidente es el encargado de los Juegos Centroamericanos, con todo lo que implica de negocios y otras cosas más. En fin, esto es El Salvador. ¿Algún comentario? Ojalá quisieran participar también los quienes nos acompañan en la sala, ¿verdad? Con alguna pregunta, algún comentario. Este país, dijéramos, junto con prácticamente todo Centroamérica, presenta muchos problemas, ¿no? Muy graves. Yo a veces pienso, no sé si estoy bien o mal, que no queda de otra más que el autoritarismo. O sea, ¿cómo controlas a tantos criminales? Digo, pasan sobre los derechos humanos, pero se me hace tan difícil que se pudiera controlar el problema de las pandillas, de la delincuencia, etcétera, que a veces como que tiendo a pensar que no queda de otro remedio. ¿Cómo le hacemos para una democracia plena en El Salvador? Bueno, los centroamericanos tienen
el 21 de junio. Entonces, si pueden ponerle ahí discursos, Bukele, inauguración, digo, se van a aburrir mucho para su discurso, pero para que entiendan lo que digo. Bueno, a ver, digo, sí, uno quiere que el delincuente entre a la cárcel, pero también quiere que el no delincuente, tu sobrino, tu hijo, tu esposo, no entre a la cárcel, ¿verdad? Si no hizo nada. Y entonces es el grave dilema, ¿no? O sea, ¿por qué la familia López Pérez de la colonia El Mirador de El Salvador tiene que sufrir con un hijo en la cárcel cuando no hizo nada más que un día se le ocurrió ponerse un tatuaje? Debo decirles que busquen en YouTube acciones del encargado del ministro del Interior o de las cárceles de El Salvador. ¿Cómo los tratan, eh? El trato es verdaderamente inhumano. O sea, es horrible. Yo sé que a lo mejor el 90% que están ahí se lo merecen y hasta más. Pero yo digo, ¿por qué el sobrino, el hermano, el primo o tu esposo, que no tuvieron nada, tienen que sufrir así? Comen solamente sopa y dicen, oiga, ¿por qué no les da pollo? Y dicen, no, porque hay gente en el país que está en las calles y que no come pollo. Y hasta que no garantice yo que el 100% de los salvadoreños comerán pollo, coman pollo afuera, entonces les daré a los de adentro. Oiga, ¿y por qué no les da agua todo el día? Hace mucho calor. Cuando yo le pueda dar de tomar agua a todos los salvadoreños en la calle, entonces les daré a los presos. Pues si era un delincuente asesino y secuestrador, pues sí. Pero si es tu sobrino, tu hijo, tu hermano, el que está indebidamente ilegal ahí, entenderás que esos procesos tienen que ser con ley, ¿no? A mi juicio. Muy bien. Bueno, vamos a acelerarle porque Sudamérica sigue. Nada más vamos a hablar un poquito de 4 países. Por supuesto que hay muchos más países que atender. El caso de Venezuela, rápidamente. No está anotado. Ya les decía yo que Maduro puso a su esposa de encargada del INE. Va a haber ahí elecciones. Están marcadas que el año que entra es la elección para la salida de Maduro. Hay 14 candidatos opositores, así como en México, que hay muchos opositores que quieren competir. Y está destacando María Corina Machado, que es un poco más, la más radical de todos, pero no hay fecha que hayan puesto. Porque Maduro dice, hasta que los gringos no quiten todas las sanciones a Venezuela, no voy a regularizar la vida democrática, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente un dato sobre Venezuela. Ecuador. Aquí es donde me quiero detener un poco más. Ecuador hace unos años era de este club de los bolivarianos que se le llama. Estaba Rafael Correa con toda la teoría de Evo Morales, de Hugo Chávez, Fidel Castro, en fin, ese tipo de gobierno, ¿no? Él deja en el cargo a Lenín Moreno y aquí empieza este presidente Lenín Moreno a desmarcarse de Correa. Le empieza a investigar algunas cosas en términos judiciales y provoca que Rafael Correa se salga y se vaya de Ecuador. Vienen elecciones, compite el partido de Correa, hoy se llama la Revolución Familiar, una cosa, no, Revolución Ciudadana, hoy se llaman así. Compiten ellos, compite Guillermo Lasso, que era un banquero, un poco, digamos así como se le conoce del mundo de la derecha, y compite Yacu Pérez, que era del grupo de los indigenistas, del movimiento indígena Pachacuti, si no me mal recuerdo el nombre. Bueno, resulta que en la primera vuelta gana el candidato del correísmo, en segundo lugar queda Lasso y en tercero el Yacu Pérez de los indígenas, por unas décimas de puntos, pero bueno, el movimiento indígena acusa de fraude, pasa Lasso a la segunda ronda, a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta gana Lasso. Fue una sorpresa continental la derrota de la izquierda a manos de ese Lasso, que lo hace con un grupo de partidos políticos, medio demócratas cristianos, medio socialdemócratas, en fin, bueno, le gana. Pero desde el primer día que llegó al gobierno fue todo un relajo. El mismo Congreso fue un verdadero suplicio para lograr tener presidente de la Cámara. Tuvo que aliar el partido de Lasso con el de Yacu Pérez, los indígenas, para lograr darle control a la Cámara.
Pero bueno, fue avanzando el proceso de gobierno, se fue atorando, a mi juicio con muy poca habilidad del presidente Lasso, que era un banquero, un poco empresario, le faltaba a mi juicio más habilidad política. Se revolvieron tanto las cosas, hubo muchas manifestaciones en las calles, como pasó también en Chile, como pasó en Argentina y como ha pasado en otros países, ¿no? En Perú mismo. Bueno, entonces lo acusaban de corrupción. Correa decía que la corrupción era de Lenin Moreno. Había ya una primera votación en la Cámara de Diputados. Ya lo iban a destituir a Guillermo Lasso y decidió tomar o dar un paso que se le llama la muerte cruzada. No sé si han oído hablar de esta frase, pero está en la ley, en este caso ecuatoriana, que dice que para evitar que un presidente desaparezca a la Cámara de Diputados por afanes, digamos, totalitarios y él se queda en el poder, si se le ocurre destituir a la Cámara, automáticamente se destituye a él mismo. Y la Cámara de Diputados igual. Si la Cámara de Diputados decide destituir al presidente, automáticamente se tiene que destituir a ellos mismos. Es decir, es para evitar que uno de los dos poderes, perdón por la palabra, se aganalle, destituya al otro y se quede con el cargo. Y entonces tiene que haber unas nuevas elecciones, en este caso elecciones anticipadas. Y el periodo está verdaderamente apretado. Las elecciones van a ser el 20 de agosto. A partir del 21 de junio, es decir, hace unos días, eran los límites para que se registraran los candidatos. Entonces iba a ser una campaña presidencial de prácticamente un mes y medio, una cosa así. Y también los candidatos a diputados. Perdón, se va a renovar la asamblea. Y aquí es interesante, el partido de Correa ha dicho que todos los diputados actuales los va a volver a poner a competir. Y lo paradójico es que todo el correísmo que estaba acusado de corrupto, de malo, etcétera, malo digamos en términos políticos, es el que ganó las últimas elecciones municipales, lo cual también hizo que el partido de Lasso dijera, pues ya me voy, y se fue. Y entonces, bueno, todavía está en el poder porque tiene que terminar su periodo, pero hoy está por terminar este gobierno que no duró más que pues, como 2 años, una cosa así, a lo mucho. Está por terminarse. Y aquí lo interesante es que ese Yacu Pérez, el que era por tercer lugar, el movimiento indígena hoy está compitiendo nuevamente, ya se registró, por cierto, pero hay un nuevo candidato de los ecuatorianos que tiene a Nayib Bukele del Salvador como su ejemplo a seguir. Y es muy probable que este señor de los empresarios, que se llama Juan Topic, avance en su camino hacia la presidencia, y a mi juicio se va a poner muy interesante Ecuador entre el movimiento indigenista, este seguidor de Yacu Pérez, los de Correa, y habrá que decir, los del partido de Lasso, bueno, los que apoyaban a Lasso hoy están apoyando ya a este señor que es seguidor de Nayib Bukele, que dice que hay que ponerle mano dura, que lo que Ecuador necesita es orden, orden y más orden. Y hay el regreso populista como la amenaza, porque todo el mundo dice que a pesar de estos movimientos indígenas y de este seguidor de Bukele, Juan Topic, todo el mundo indica que el candidato de Correa va a ser quien gane la presidencia de la República, y va a ser por 5 años, porque le falta 1 año y medio, una cosa a este gobierno, pero tienen derecho a reelegirse. Entonces todo el mundo dice, el que gane seguramente se va a reelegir. Ecuador es muy interesante. Las segundas vueltas en Sudamérica son un grave problema. Ya hablábamos hace rato de Perú con Keiko Fujimori. Vimos cómo Pedro Castillo, con menos del 13% de los votos en primera ronda, después se hizo presidente de la República. Ya vimos que en Guatemala el que saca 14 puntos, 12 puntos, muy probablemente sea el presidente. Y esto nos habla de que en toda América Latina están atomizados. Hay demasiados partidos políticos, demasiadas opciones políticas, porque los grupos políticos tradicionales pues han ido, digamos, a la baja. Eso sería Ecuador. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya estamos con el tiempo encima. Sí, perdón. Yo quisiera que nos explicaras un poquito de esta clasificación de grupos, de personas, de partidos, los que son populistas, los que son conservadores, los que se definen como de izquierda o a los que acusan de derecha.
los que son progresistas, etcétera, porque pues estaba uno acostumbrado a clasificar a los partidos en la izquierda y la derecha, pero me parece que eso ya está superado. Entonces ahora, ¿cuál sería una buena clasificación y en qué consistiría? Bueno, obviamente es una respuesta más de ciencia política, ¿no? Pero, miren, esos temas están, decía alguien, dime dónde está el centro para empezar a decir dónde está la izquierda y dónde está la derecha. Y si me dicen que la izquierda es la buena o la derecha es la buena, me siento en una silla de estas de rueditas y que tienen forma de darse vueltas en círculo y me volteo de lado y ya la izquierda ya está al lado derecho y la derecha ya está al lado izquierdo. La realidad es, como dice alguien que está en este Zoom, me dijo algún día, pues mira, ya no hay derecha e izquierda, más bien es arriba y abajo, ¿no? El que está en el poder y el que no está en el poder. El que tiene el control contra el que no tiene el control, el que quiere tomar el poder contra el que no quiere tomar el poder. Lo que sí es una realidad es este tema del populismo. Que el populismo no es en sí mismo una doctrina o ideología en sí misma. Es una forma de actuar. Y es una forma de actuar que lo que provoca es que haya una polarización, ¿no? Es decir, se trata de los buenos contra los malos, los del norte contra los del sur, los negros contra los blancos, los indígenas contra los mestizos. Es decir, la estrategia populista divide en dos partes, ¿no? Esa es una estrategia que hace Bukele, que hace López Obrador, por supuesto, que hace Petro en Colombia, que dice que él es el pueblo, no acaba de tener un meeting, unas marchas, ahorita vamos a ver unas marchas terribles en Colombia en su contra por sus planes, y él sale a la balcón a decir que él y el pueblo son lo mismo y entonces polariza, ¿no? Entonces, todos los que están con Petro es el pueblo y los que no, pues no son otra cosa, ¿no? Ni siquiera tienen derecho a existir. Y eso es un poco lo que hoy avanza más, ¿no? Y derecha e izquierda, pues sí, en cierto sentido, ¿no? A lo mejor la propiedad privada, ¿no? Puede ser alguna. Los que defienden un poquito más la propiedad privada pudiera llegar a ser un poco más hacia la derecha, ¿no? Más hacia la izquierda, los que quieren centralizar en el gobierno todo el control político, ¿no? En fin, no digo, el tema de la defensa de la vida ya no es un tema de la derecha exactamente, porque hay partidos que, por ejemplo, en Chile, la derecha es una derecha prácticamente del lado de Boric y de toda la socialdemocracia, y hay aliados en su momento con el Partido Comunista, ¿no? Entonces, esos temas ya hacen daño incluso para los que quieren trabajar a favor de algo en su país. Hace daño decir yo soy de derecha, yo soy de izquierda, sobre todo en lugares donde están como satanizados los términos, sobre todo el término de derecha. Y hoy, si se dan cuenta, cualquiera que se le pone enfrente a estos partidos, digamos, socialdemócratas o de izquierda, todos no son ni siquiera de derecha, todos son ultraderecha. Cualquiera que se le ponga enfrente, dicen, es de ultraderecha, ¿no? El que compitió contra Petro en Colombia era ultraderecha, según ella, ¿no? Kast, que compitió contra Boric, ultraderecha, ¿no? Bolsonaro, ultraderecha. El que salga de la candidatura opositora contra López Obrador, de la ultraderecha. Que están influenciados por los españoles, ¿no? Que allá también a todo lo que sea diferente el PSOE o el Podemos, todo es ultraderecha. Es un juego ideológico, más bien no ideológico, de narrativas que yo creo que debe de superarse. Pero en fin, rápidamente nos vamos al último, que falta una lámina, o dos, si no me equivoco. Argentina, el peronismo está fracturado, está dividido. Hay una nueva corriente ahí que se llama el liberalismo. Está mal escrito aquí, le faltó una letra, pues al revés. Liberalismo. Milei es el candidato de este partido. Este amigo del frente se llama La Libertad Avanza, ¿no? Javier Milei, en las encuestas le dan un 27% contra el partido del peronismo, que es el Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que son los del partido, los que están con Cristina Kirchner y el peronismo, que están divididos. Hoy el presidente Alejandro Fernández, por cierto, es una figura decorativa. La presidenta lo
la presidenta Cristina Kirchner lo puso, luego ya no lo quiso, ya ni le habla, así tal cual, ni le habla, no hablan, y es el presidente y el vicepresidente. Entonces los del partido peronista tienen un grave problema, y aquí la clave va a ser quién clasifica de estos tres, los de Macri, que es la, entre comillas, derecha, este liberal Milei, y los del gobierno de la Cristina Kirchner. A Milei aparentemente le van a faltar 1 o 2 puntos porcentuales para poderse colar, pero es un fenómeno interesante este Milei, porque prácticamente es él solito el que le manda esos 27% de los votos. Los partidos que él ha propuesto o empujado, prácticamente en todas las elecciones locales han perdido. Es su figura la que lo catapulta ese 27%, pero si llega a ganar eventualmente, pues tendrá un gobierno con una Cámara de Diputados en su contra, como prácticamente en toda Sudamérica ha pasado. Y dice ahí las elecciones del PASO. El PASO es el programa de... ¡Ay, se me escapó el nombre! De elecciones, las elecciones primarias obligatorias para todas las agrupaciones políticas. Ahí por obligación tienen que ir a elecciones primarias, donde la gente, el ciudadano vota. El peronismo, ¿quién va a poner? Entonces se pone a dos, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Larreta son los dos candidatos. Entonces la gente va a ir a votar de esos dos candidatos del peronismo, quién es el bueno. Y del Frente de Todos, Guado de Pedro y Daniel Scolari. Cualquier ciudadano argentino puede ir y vota. Los partidos tienen que obligatoriamente poner a sus candidatos a que la gente vote por ellos. Eso va a ser en estos días y de ahí se resuelve después quienes pasan a la fila de los partidos políticos. Entonces hay que estar siguiéndole el paso a lo que sucede allá en Argentina, porque también es interesante cómo pues, los grupos se han fraccionado, cómo el gobierno cuando se fracciona sufre mucho. Ya vimos el caso de Ecuador, ¿no? Cuando se fracturó, lo que les pasó. Aquí los peronistas están fracturados y probablemente lo que les llegue a pasar, lo que pasó en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le dejo ya, son 5 para las 9, los últimos comentarios. ¿Alguien más por ahí? Sí, yo tengo varios, pero bueno, si quieres vamos. Yo me aguanté y dije ahorita, pregunto al final. Aquí tenemos uno de Facebook que nos hace Mari Colín que dice, es una pregunta porque creo que es algo que hemos visto todos o que nos han llegado videos, ¿no? Lo de Bukele, ¿quiere saber si es cierto lo que se dice que ha estado haciendo muchas cosas por el bien de su pueblo o es solo publicidad, mentira, pantalla? Digo, como todo gobierno dice que todo está bien, ¿no? Digo, vean su discurso de los Juegos Centroamericanos. Insisto, ahí se puede ver un poquito más. Este fue un cuate que ascendió, sobre todo por las redes sociales, ¿eh? Cuando era candidato, que prometía y prometía que nunca se iba a reelegir, y que maldito aquel que dijera que se iba a reelegir, que hoy ya se va a reelegir. Fue un estratega del Twitter y del TikTok, ¿no? Todo el tiempo estuvo metido en eso, ahí ganó muchos adeptos. Es un cuate muy eficaz para la promoción del gobierno, con todo el control que hay desde el gobierno salvadoreño. Tiene el ejército, tiene la policía, tiene el poder ejecutivo, al poder judicial, al poder legislativo. No le falta nada. Tiene el control total y absoluto, ¿no? Y sí, que hecho por el pueblo, realmente la gente pues, está contenta porque pues ya hoy sí puedes salir a la calle a estas horas o a las 12 de la noche a El Salvador y no te pasa nada. Hay un régimen, pues yo casi diría policíaco, ¿no? Cuentan algunas gentes que en los regímenes comunistas pues igual no pasaba nada si salías a las 11, 12 de la noche, ¿no? Porque había un control total del Estado, ¿no? Y por aquel que se le ocurriera robarle algo al otro hombre, que además no tienen mucho para robarse, ¿va? Ha hecho cosas, pues sí, ¿no? Ponerle seguridad a las calles, yo creo que es un paso muy importante, con el costo que ya dijimos. Dicen, allá en El Salvador dicen que es un populista de derecha, ¿no? Bukele. Ok, gracias. Oye, retomando lo que dijiste al principio, acerca de hay una gran afinidad cultural, ¿no? Entre los pueblos Total. latinoamericanos. A mí me parece que un ejemplo es, y que tú buscas y reflexionas, de que hay dos pueblos mágicos, ¿no? En
en la literatura que son muy importantes y que son producto de escritores de este continente, bueno, y que hablan español, que fue el de Comala, de Pedro Páramo y el de Macondo, ¿no? Que además están enmarcados en una corriente propia de los escritores latinoamericanos en lengua española, básicamente, que es el realismo mágico, ¿no? Entonces, eso es algo que nos deja claro que sí hay una gran afinidad. No sé, por ejemplo, si tú has leído un libro que a mí me dejaron leer en la secundaria y que no lo pude terminar, lo terminé hace 2 meses, que se llama El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. No sé si lo has leído, pero habla Bueno, de... tengo 20 años para leerlo, para seguir tu ritmo. Sí, así es, pero yo no lo leí porque me fue desesperante la manera en que describe. Primero, la manera en que se parece, este cuate es guatemalteco, era guatemalteco y escribe acerca de lo que está pasando en su país con un presidente todopoderoso que se parecía muchísimo a lo que había pasado pudiera ser Porfirio Díaz, pudiera ser el régimen del PRI, pudiera ser lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero todas las atrocidades que hace y todo lo que describe, la comida, lo que hablan, pareciera ser que estamos en México. Te confundes completamente, podría decir que es mexicano, ¿no? Y a él lo proponen algunos como el padre del realismo mágico, ¿no? Y de ahí salen estos pueblos y estas afinidades tremendas, ¿no? Es parte de lo que decías y creo que influencia tremendamente el idioma ha sido una manera de comunicarnos y ha vencido toda frontera, ¿no? No sé qué opines. No, por supuesto que el tema literal de la literatura del español que se habla en todos lados, ¿no? Los acentos, las tonalidades de la voz mexicana, peruana, salvadoreña, colombiana, chilena es maravillosa. La música es otro tema, otro asunto que une. Digo, yo tuve oportunidad de andar hace algunos años allá en Chile y yo quedaba impresionado cómo estaba yo en una comunidad ahí por Bariloche, andaba yo todo tapado de chamarras y del frío, y cómo la señora de ahí de la casita donde me hospedé, a las 7 de la mañana me despertó y estaba escuchando música de Pedro Infante. Y eso fue en 1993, ¿no? Casi. O sea, la música era impresionante. Pero también otro tema que me impresionó a mí mucho, casualmente también ahí en Argentina, era, yo llegué un día X y entonces el fin de semana fui a la iglesia y era impresionante cómo llamemos así, en un espacio, un rinconcito de la parroquia de la que fui, había un montón de gente. Yo dije, bueno, pues porque hay muchos ahí, ¿no? Pues voy a ver qué santo es o por qué. Y era la Virgen de Guadalupe. Y yo quedé apantallado porque digo, no sé si los números, ¿no? Pero había mucha gente, ¿no? Estaba ahí. Y la Virgen de, digo yo no he ido a muchos países, he estado en Perú, he estado en Colombia, en fin, en Brasil, y en todos me he encontrado siempre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Son rasgos de identidad cultural que están ahí presentes y que nos hacen igual. O sea, hoy mismo en la noche estará un niño boliviano, peruano, argentino, rezándole a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y en español, ¿no? En español, y a lo mejor le pusieron a leer algún libro de García Márquez, ¿no? Como Sí. en Honduras o como en Cuba, en fin, ¿no? No, es maravilloso, nuestro continente es maravilloso. No La sé si tierra del Edén, dicen los de Parchís en su canción. hay cada 12 de mes, se emite, por YouTube emite la Basílica de Guadalupe, algo que le llaman el Rosario Guadalupano. Y es impresionante o sea, es gente que reza el Ave María las decenas del Santo Rosario, pero tú grabas tu video y lo mandas. Y hay gente de todo el continente, vamos, de Colombia, de Argentina, de todo el continente rezando a la Virgen de Guadalupe, con su imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso a mí me ha impresionado mucho, ¿no? Lo que decía. Luego, Sí, otro ejemplo, por ejemplo, vas a Veracruz, en el puerto o en otros lugares, y se baila danzón, ¿no? Es obligatorio bailar danzón los fines de semana. O vas a una fiesta aquí en cualquier boda y te ponen música afrocubana y todo el mundo se para a bailar, ¿no? Hay una gran afinidad.
Sí, no, la fiesta, o sea, el tema de la fiesta, digamos, es algo, digo, no sé de los otros 4 continentes, pero América Latina la fiesta es fiesta, ¿no? Fíjense, digo, suena muy tonto lo que voy a decir, pero hay luego cancioncitas que nada más tarareamos luego y no las, pues leemos un poquito o nos detenemos a lo que dice y son cosas bien padres, por no decir bonitas, ¿no? Yo les decía hace rato la de canción de Perales que habla de América, ¿no? De la sangre campesina derramada, ¿no? América Latina, ¿cuánto no ha sufrido de muertos y revoluciones y guerras de independencia? Pero también hay otros aspectos que valen la pena. Vas a decir, nunca se me imaginé que iban a terminar esta plática hablando del grupo de Parchís. Dice la canción, esto es América. Si Sí, buscas una tierra prodigiosa, si buscas una tierra prodigiosa, aquella que llamaban el Edén, América es el nombre de esta tierra. En ella hasta las flores son de miel, paisajes de colores que se mezclan, el verde de la selva que la envuelve, la luz del altiplano que le llega, el canto de sus ríos que la mecen. Esto es América, un paraíso sin igual. Así es el pueblo hispanoamericano, un pueblo que nos une por la sangre. El pico tapatío, el ritmo de un joropo en Venezuela, el canto evocador de un argentino y la alegre son de una cueca chilena. Si escuchas un charango y un bombito, un arpa, una guitarra y una quena, las voces de una raza milenaria que cuentan que llegaron de una estrella. Esto es sí, América, un paraíso sin igual. hay muchos ejemplos, ¿no? Pero a mí me contaba mi abuelita y es un hecho, es algo que pasó, que le preguntaban a Rubén Darío, ¿cuáles son tus poetas favoritos, no? O los mejores de Latinoamérica. Y él les dijo inmediatamente, en Perú, Santos Chocano, en México, Salvador Díaz Mirón, y de Nicaragua yo. A cada uno le puso un apelativo, no me acuerdo el de Santos Chocano, él se puso, dice yo, en Nicaragua yo, el más borracho. En México, Díaz Mirón, el más matón. Y creo que a este Santos Chocano le dijo el más traidor, algo así. Pero la cuestión es que, por ejemplo, Santos Chocano estuvo aquí con Villa, fue villista. Y este otro poeta que no mencionó, pero fueron amiguísimos, fue Amado Nervo, era muy amigo de Rubén Darío, se conocieron en París. Y Amado Nervo, por ejemplo, se murió en Montevideo, ¿no? En Paraguay, vivía ahí. Entonces, son cosas bien curiosas de ese vínculo cultural, ¿no? Hay que estudiar la historia de América Latina. No nos la sabemos, la verdad que no nos la sabemos. Hay que estudiar Guatemala. Hace poco Vargas Llosa sacó un libro sobre cómo hubo un golpe de Estado propiciado por los gringos. Los gringos en todos los países de América no hay uno solo en los cuales no hayan invadido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también nos une. Ahí, claro. El tema del antigringo es un tema que está en toda América, ¿no? En Así toda es. América Latina, ¿no? Entonces, pues es un tema apasionante. Si pueden, denle una vuelta a América Latina. No solamente entérense, digo amablemente como invitación, no solamente entérense de los republicanos y los demócratas, Donald Trump y Biden, o Ucrania y Rusia, sino también hay que preocuparnos por toda esta gente que sufre y sufre muchísimo, 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 y que están a la vuelta de la esquina. ¿Y cuál Y es un para dar buen un medio dato, para, para conocer o para enterarnos de lo que pasa en América Latina? Digo, estamos invadidos de noticias de los gringos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo te enteras de lo que acontece en América Latina y además con un sentido pues real, realista, neutro, no el que nos pone CNN, por ejemplo, ¿no? pues es que yo lo que digo, yo particularmente lo que hago es, digo, sí veo el CNN, veo el diario El País, que también es otra historia, ¿no? También tiene su tendencia ideológica, pero fíjense, cómo esta tendencia ideológica izquierdosa, progresista, según ellos, le pone mucho énfasis a América Latina. Y realmente son de los pocos que tienen corresponsales en muchos países de América Latina. Hay que seguirlos para tener información y datos sobre todo, ¿no? Que tienen ellos. Por ejemplo, en Colombia, pues ahí está la cadena Caracol, ¿no? En Perú está el comercio, en Brasil ahí está más difícil porque es en portugués, pero está el Globo. En fin, si también se quieren acercar un poquito a los temas, pues qué dice el CELAM, ¿no? Que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, qué dicen las conferencias episcopales en cada país.
Acaban de sacar en Honduras una muy interesante, porque está el tema de la violencia bien dura en Honduras. Las conferencias del episcopado, los episcopados de cada país sacan buenos documentos. La CEPAL, que es de la ONU, ¿no? También tiene mucha información valiosa, pero yo digo, busquen siempre la fuente original. Hay que irse al país, no al país periódico, sino al país. Si están leyendo Paraguay, pues vean los medios de Paraguay. Y si ahí están hablando de dos partidos políticos, por cierto, acaba de ganar el viejo PRI de allá, que es el Partido Colorado. Se mantuvo en el poder hace como 3 meses, fueron las elecciones. Pues métete a ver qué es el Partido Colorado, ¿no? Métete tantito a identificar qué dicen ellos para saber qué es lo que están pensando, ¿no? Van a encontrar como el Partido Conservador de Colombia, que decía que era de derecha y bla, 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 fue el primero que se fue a apoyar a Petro, ¿no? En la Cámara. Hay que leer en cada uno, porque si nada más lees las interpretaciones está bien difícil. Y son más de 35 países, está dificilísimo seguirle la pista. Bueno, mejor te invitamos, ¿no? En otra ocasión. Oye, Bueno. y una pregunta, ya lo nombraste ahorita, yo quería hacerte la pregunta, ¿qué papel, porque digo, tiene un papel preponderante, tiene España en esto, en esa unidad también? Digo, está en otro continente, pero también hay una gran afinidad e influencia cultural, ¿no? No, por supuesto, obviamente ha disminuido muchísimo, ¿no? Ha disminuido muchísimo y hoy la presencia española es una presencia empresarial, sobre todo, creo yo, ¿no? Es una presencia que está muy metida en los temas de empresas por todos lados, ¿no? México mismo, ¿no? En fin, están presentes en muchos lados. Yo creo que poco a poco ha estado disminuida, es decir, ya no son, a mi juicio, no son un factor de poder, de factor en lo político no son, ¿no? Han intentado, ¿no? Digo, Podemos y ese partido en España, pues tuvo sus referencias con Venezuela, ¿no? Los patrocinaban mutuamente, etcétera, ¿no? También el Vox español ha querido meterse en España, en América, pero realmente América Latina es independiente. Verdaderamente América Latina no le define nadie afuera las cosas, ¿no? O sea, cómo se comporta Maduro o Bukele, no importa lo que diga Pedro Sánchez, lo que diga Joe Biden o Trump, ¿no? O sea, verdaderamente somos independientes para bien o para mal. Sí es importante España, por supuesto, pero no define en lo absoluto la línea acá, ¿no? Allá vive en un régimen parlamentario, presidencial parlamentario, ¿no? Acá eso no está, ¿no? Entonces, en mi juicio, hay una influencia económica todavía un poquito, pero no más allá. En lo político no. Pues yo creo que en lo cultural se han influido mucho, ¿no? O sea, todo No, claro. ¿Perdón? No, por supuesto que han influido mucho en lo cultural, pues claro, pues ellos llegaron acá y nos trajeron el español y todo. Pero su influencia hoy en día, que en este 2023, lo que hagan en España repercuta en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en México, al día y al momento, realmente no, ¿no? Porque, insisto, América Latina es independiente, ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a España hace como 20 años y fue increíble cómo el esquema que traía Zapatero y bueno, apenas quería ganar Zapatero, ¿no? Iba a competir y ganó. Y todo lo que, la influencia cultural todo cómo cambió la sociedad española con cuestiones de género, de LGTB, de violencia contra la vida, parece que aquí en México lo han seguido como un dictado, ¿eh? Eso es increíble. O sea, las leyes, hasta el nombre de las leyes es parecidísimo. La, la, la Constitución de la Ciudad de México parece una calca de lo que hizo Zapatero allá. Eso a mí me ha impresionado mucho. Y bueno, claro, los políticos, que además el político que no tiene ideas propias, pues le encanta copiar y pegar, ¿no? No, por supuesto que sí, digo, pero lo que voy es, eso no se decide allá, pues, ¿no? O sea, No. en la Ciudad de México fueron los de aquí los que decidieron hacerlo. Copiaron el modelito, pero fueron los de aquí, ¿no? O sea, Okay. a lo que voy es, los latinoamericanos tenemos que preocuparnos por Latinoamérica. Y el peruano por Perú y el boliviano por Bolivia. Pero ver qué está pasando, porque insisto, lo que dije al principio, y yo creo que ya hay que terminar, es prácticamente todos los fenómenos sociopolíticos que hay en cualquiera de los países, ya se dio de alguna manera en los otros, ¿no? Entonces,
Ok, no Hay que sé, yo seguir. creo que ya no. Si hay alguna pregunta por ahí, una última pregunta, o ya damos por terminada la sesión. No quedaría más que agradecerte, Leonel, por tu tiempo, por preparar el tema, por darnos conocimientos. Y sigue, lo que tenemos que hacer ahora es, comentar cuáles son las siguientes transmisiones, Dios mediante, ¿no? El próximo jueves tendremos un tema que se llama Ansiedad en los adolescentes y técnicas de autocontrol. Esta la llevaríamos a cabo con la maestra Claudia Aranda, que ya ha estado aquí con nosotros antes. Después tendremos un tema relacionado con la activación digital, con una persona especialista que trabaja en Actívate. Eso sería el 13 de julio. Y primeramente Dios, el 20 estaremos aquí platicando acerca de un tema que está muy de moda, que es la sinergia por la paz. El 20 de julio. Los invitamos aquí, va a ser muy interesante. No sé si tengan alguna duda, aclaración, y si no, bueno, y también invitarlos a los que estén interesados a inscribirse a la maestría de Doctrina Social Cristiana que está en la UBAC. Es una maestría que es 100% ejecutiva, no tienen que asistir a clases, las clases se graban, y además los maestros están dispuestos, básicamente 7x24, a recibir y aclarar dudas con los alumnos. Una maestría muy bien equilibrada, muy bien pensada, que nos dé herramientas para incidir en nuestro entorno social según los criterios, los principios y los valores de la doctrina social. Pues sería todo. Muchas gracias, Leonel. Te esperamos aquí próximamente para que nos hables y nos actualices, ¿no?, de estos temas tan interesantes. No te escuchas. ¿Apagaste el micrófono? Sí. Gracias a todos. Ok, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Viene, gracias. Hasta luego.